Si querés entender qué significa que una IA aprenda, hay un giro histórico clave. Hasta acá, como vimos en el episodio anterior, habíamos intentado escribir la inteligencia con reglas, lógica y procedimientos, como si pensar fuera seguir instrucciones cada vez más sofisticadas. Y por un tiempo funcionó, pero tenía un límite. No podíamos escribir todas las reglas. El mundo real era demasiado ambiguo, cambiante y grande. Entonces apareció una idea menos arrogante y mucho más poderosa. Tal vez no había que decirle a la máquina exactamente qué hacer. Tal vez había que dejarla aprender. Ahí empieza, de verdad, la IA moderna. En este episodio seguimos ese giro, desde las primeras neuronas artificiales de los años 40 hasta T.D. Gammon, una IA que aprendió casi sola a jugar backgammon al máximo nivel. Esto importa porque aprender de datos no empezó ahora, ni pertenece a una sola familia de métodos, pero esta historia termina dando origen a la unidad de construcción que más empujó la explosión de la IA moderna. Gran parte de la IA actual no funciona porque alguien escribió un manual perfecto. Funciona porque encontramos formas de ajustar sistemas con experiencia, datos y feedback, inspiradas en ciertos mecanismos del cerebro humano. Ahí nace el poder de aprender. Y también una trampa seria. Si aprende de datos malos, aprende mal. Si aprende con sesgos, escala esos sesgos. Pero antes, volvamos a una escena rarísima. Un adolescente sin hogar, un psiquiatra bohemio y una pregunta casi imposible. Walter Pitts era un prodigio, pero no encajaba en ningún lugar. Había huido de una casa abusiva, se colaba en clases universitarias y, a los 15 años, apareció en la oficina del filósofo Rudolf Carnap para señalarle un error en un libro. Warren McCulloch era psiquiatra, filósofo, ex marinero y científico excéntrico. Se encontraron, se entendieron enseguida, y McCulloch invitó a Pitts a vivir con su familia. Esa casa se volvió laboratorio, refugio bohemio y discusión infinita. Entre jazz, whisky y noches larguísimas, empezaron a pensar el cerebro como sistema eléctrico. La idea era simple y explosiva. Tal vez el pensamiento podía moderarse como una red de pequeños interruptores. Imagina una neurona con señales de 0 o 1. Si aparece una señal inhibitoria, bloquea todo. Si no, suma las entradas y las compara con un umbral. Si lo alcanza, dispara. Si no, no. 1 o 0. Encendido o apagado. En 1943 propusieron que el sistema nervioso podía entenderse como funciones lógicas conectadas y que millones de unidades binarias podían producir algo parecido al pensamiento. Dicho simple, le dieron a la IA su primer mapa neuronal. No construyeron una máquina como las actuales, pero plantaron una idea decisiva. Para construir inteligencia, quizá no había que copiar solo reglas. Había que copiar algo de nuestra arquitectura. Pero faltaba una pieza central. Una que permitiera que la máquina realmente pudiera aprender de su propia experiencia. Ahí entra Norbert Wiener, matemático brillante, prodigio, rarísimo y figura incómoda por sus críticas al vínculo entre ciencia, control y poder. Wiener vio algo general. Los sistemas vivos y las máquinas complejas no avanzan en línea recta, avanzan corrigiéndose. Eso es feedback. Al manejar, no girás el volante una vez y listo. Mirás la ruta, ajustás, corregís. Eso es aprender del error. Pasa en un animal que persigue una presa, en un cuerpo que regula su temperatura y en una máquina que aprende. Cuando esa idea se vuelve ciencia, Wiener la llama cibernética. Aparece la pieza que faltaba, un mecanismo de corrección continua. Esa idea sigue viva. Aprender es cambiar según la diferencia entre lo que esperabas y lo que pasó. La pregunta era obvia. Si una máquina puede ajustarse, ¿cómo se ve eso en la práctica? A comienzos de los años 50, Arthur Samuel encontró una respuesta elegantísima. Que juegue. En IBM usó las damas como banco de pruebas. Reglas claras, muchísimas partidas y una forma concreta de medir mejora. Primero creó un programa capaz de jugar.
Después hizo algo más importante. Dejó que aprendiera de la experiencia. La máquina jugaba una y otra vez, incluso contra sí misma. Partida tras partida, error tras error, iba refinando cómo valorar jugadas. Ahí aparece algo central. Una máquina que no depende solo de lo que escribió su programador, sino que mejora con experiencia acumulada. Samuel ayudó además a fijar una expresión gigantesca, Machine Learning, y con el tiempo su programa llegó a jugar mejor que él. Si Samuel mostró que una máquina podía aprender estrategia, Frank Rosenberg quiso algo más ambicioso, que aprendiera a percibir. En 1958 presentó el perceptrón, una máquina que recibe señales, les asigna pesos, las combina y decide una salida. Cada entrada vale 0 o 1. Se multiplica por un peso, se suma y se compara con un umbral. Si lo supera, responde sí, si no, no. Lo clave es que, cuando se equivoca, ajusta esos pesos. No era una mente general, pero sí aprendía patrones simples. La demo era brillante. Miraba tarjetas perforadas, adivinaba de qué lado estaban los agujeros y corregía conexiones según acertara o fallara. Hubo titulares desmedidos, pero quedó lo esencial. Percibir exige ajustar pesos internos con experiencia. Mientras Samuel enseñaba a una máquina a jugar y Rosenberg a otra a percibir, David Hubel y Thorsten Wiesel querían entender cómo ve un cerebro real. Trabajando con gatos, en 1959 descubrieron algo extraordinario. Las neuronas no responden todas a la imagen completa, sino a partes simples. Una línea, un borde, una orientación. Algunas reaccionan a una línea vertical, otras a una inclinada. Después, otras capas combinan esas señales para construir algo más complejo. Wiesel lo explicaba muy bien. Ver no funciona como una máquina de fax. La imagen no sube entera al cerebro. Primero se descompone y después se reconstruye. Ese hallazgo dejaba una pista decisiva para la IA. La percepción se construye en capas. Una sola capa no alcanza. Para percibir de verdad, hace falta profundidad. Ya sabíamos que una sola capa no alcanzaba. El problema era otro. ¿Cómo entrenás muchas capas sin que todo se vuelva inmanejable? Mientras la IA simbólica se llevaba prestigio y presupuesto, las redes neuronales quedaron arrinconadas. En 1969, Minsky y Papert publicaron Perceptrons y mostraron límites reales, como X y OR. Eso empujó al campo a uno de sus inviernos más duros. Pero Paul Werbos vio el camino. Si una red multicapa no sabe corregirse por dentro, hay que propagar el error hacia atrás. En 1974 propuso esa idea en su tesis, Backpropagation. La red produce una salida, mide el error y lo usa para ajustar no solo la última capa, sino también las anteriores. Eso volvió entrenables a las redes multicapa. Pero durante años, casi nadie le prestó atención. Faltaban cómputo, datos y un clima intelectual dispuesto a creer. Ahí entra Geoff Hinton, que sostuvo esta línea cuando apostar por redes neuronales era casi ir contra la corriente. Insistía en que una inteligencia más flexible no iba a salir de reglas perfectas, sino de sistemas capaces de aprender representaciones útiles. No perfectas, útiles. En 1986, junto con Rumelhart y Williams, publicó un trabajo que volvió esa idea visible, práctica y difícil de ignorar. De pronto, entrenar redes multicapa volvía a ser una idea seria. La IA podía absorber ejemplos, ajustar muchísimas conexiones internas y empezar a generalizar. Ahí nace la lógica que décadas más tarde explotaría como Deep Learning. Muchas capas, muchos ajustes y experiencia comprimida en pesos internos. Y llegamos a una máquina que resume este poder mejor que ninguna. T de Gammon. La desarrolló Jerry Tesauro en IBM a comienzos de los 90. Mientras Deep Blue era el hijo dorado, T de Gammon incubaba algo mucho más cercano al futuro. Tesauro no le enseñó la estrategia correcta de backgammon. Le dio reglas básicas y una forma de aprender. Temporal Difference Learning. A diferencia de Samuel, no esperaba al final para corregirse.
Ajustaba sus valoraciones mientras avanzaba. Después jugaba contra sí misma miles, millones de veces. No se volvió fuerte copiando maestros humanos, sino acumulando experiencia propia. En 1992 ya competía con profesionales y luego quedó muy cerca del campeón mundial. El mensaje era enorme. La máquina no solo competía, empezaba a descubrir estrategias nuevas. Ahí se ve la dirección histórica. Sistemas que mejoran solos y aprenden sin manual completo. Entonces, ¿qué nos deja este poder? Una idea decisiva. No alcanza con decirle a una máquina exactamente qué hacer. Hay que construir sistemas capaces de ajustarse, aprender de la experiencia y corregirse con feedback. Incluso de encontrar soluciones nuevas. Ese fue el giro que hizo posible gran parte de la sociedad moderna. Pero tampoco resolvía todo. Una máquina podía aprender patrones y aún así no poder leer un libro, escuchar una conversación o entender un documento escaneado. Para eso hacía falta otro poder. Si te interesó este episodio, suscríbete, porque en el próximo entramos en el cuarto poder, leer.